canaltro.com. Un paso más se dio ayer en la largada por la consecución de la paz. La Corte Constitucional aprobó el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos que se lleguen entre el Gobierno Nacional y las FARC. Será la votación popular para aprobar los acuerdos de paz. Será un momento histórico, verdaderamente histórico, en el que tendremos la oportunidad y la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz, porque lo que está en juego es de enorme importancia. Probablemente es la decisión de voto más importante que cada uno de nosotros tendrá que tomar en toda su vida. Dos senadores y que además estuvieron presentes en la constituyente de 1991 estuvieron en Bucaramanga y celebraron esta decisión que acerca a Colombia hacia la paz. Este es un momento en el que no hay consenso nacional, hay una fuerza política importante liderada por el expresidente y senador Álvaro Uribe, que se opone a las actuales negociaciones tal como se han desarrollado. Por eso es indispensable que la última palabra quede en manos de los ciudadanos. Porque es el punto de largada a una serie de actividades para poder celebrar con alegría la paz entre los colombianos. Aún no se sabe cuándo se llevará a cabo esta votación, que tendrá lugar solo para dos respuestas, sí o no. Para que los acuerdos sean aprobados, la cantidad de votos debe ser superior al 13% de votantes registrados en el censo electoral. 1:05 p.m, pues ustedes lo escucharon, el presidente Juan Manuel Santos dijo que es un hecho histórico que la Corte Constitucional haya aprobado pues este plebiscito, pero ¿qué significa? Vamos a hacer un completo análisis y le doy la bienvenida al periodista Carlos Buitrago. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué significa pues la aprobación de este plebiscito? Bien, Karen, pues el plebiscito es un mecanismo jurídico que se usa en Colombia para aprobar o no aprobar un asunto de interés especial para toda la nación. En este caso son los acuerdos que Juan Manuel Santos está llevando a cabo a través del Gobierno Nacional con las FARC en La Habana. Claro que sí, es decir que el poder ahora lo tendrán los colombianos luego de esas mesas de negociación en La Habana. Otra pregunta importante, ¿cómo sería esa votación y cuál es la pregunta que tendrían pues que responder los colombianos? Bien, el Gobierno Nacional aún no tiene formulada una pregunta, pero hay una posible pregunta y es muy sencilla para que no haya margen de error. ¿Aprueba sí o no el acuerdo general para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional y las FARC? Y en el tarjetón que se vaya a establecer para ese día en la votación solo van a haber dos respuestas, sí o no. No va a haber espacio tampoco para el voto en blanco. O sea, está fácil, o está a favor o está en contra de que se firme la paz con las FARC. Sin embargo, pues otra de las inquietudes que se plantean es frente a cuánto es el equivalente o cuántas personas tendrán que votar para que realmente pues sea aprobado este plebiscito. Ellos hablan de un umbral del 13%, ¿eso cuántas personas son, Carlos? Exactamente, Karen, pues esa propuesta del 13% ya venía dentro del proyecto que el gobierno propuso y lo que significa es que más de los 33 millones de votantes que están censados en el censo electoral, valga la redundancia, si un 4,5 millones de electores, que se refiere al 13% de ese 33, votan sí y ese sí es mayor al no, entonces los acuerdos estarían refrendados y por lo tanto entrarían en vigor de una. Claro que sí, usted ha dicho unas cifras importantes. Sin embargo, si gana el sí, pero no alcanza el 13% del umbral, ¿qué pasaría? No se refrendan los acuerdos. Y en el lamentable caso en el que gane el no, entonces el presidente Juan Manuel Santos entraría como la ley, el plebiscito es solo vinculante hacia él, el presidente Juan Manuel Santos tendría que acatar enseguida ese no, pero eso sería un mensaje contundente hacia el presidente mismo. En cualquiera de estos dos casos el paso a seguir aún no es muy claro. Sin embargo, se presume que el trabajo hecho entre gobierno y FARC desde el 2012 en La Habana no se habrá perdido del todo, pero todos esos acuerdos que se lograron entre estas dos partes se demorarían mucho tiempo más para entrar en vigor. Es decir, aún no sabemos si no se llega a aprobar el plebiscito, los acuerdos llegarían a entrar en vigor, pero no sabemos cuánto. Es decir, la paz tan anhelada que queremos se demoraría muchísimo más. Claro que sí, Carlos. Hemos visto, y ya eso no es de ahora, es de antes, campañas de publicidad en Colombia a favor de la paz. Pues ahora sí que van a entrar en rigor esas campañas de publicidad. Hay dineros que se van a destinar para ello, pero ha dicho el presidente, se podrán tanto para el sí como para el no. ¿Quiénes pueden hacer uso pues, de ese presupuesto y de cuánto dinero estamos hablando? Además de cualquier persona en toda la nación, todos los funcionarios públicos podrán hacer campaña tanto por el sí como por el no. Y el mismo presidente Juan Manuel Santos ha dicho que habrán garantías
para sectores como el Centro Democrático, quienes abiertamente han dicho que se oponen a estos acuerdos. Sin embargo, el erario público no podrá ser usado para llevar a cabo estas campañas, así como tampoco ninguna campaña puede llevar el nombre de algún partido político. Y además, el gobierno nacional ha declarado enfáticamente que los dineros que la nación destina para los departamentos o para las ciudades no se verán comprometidos aún cuando los mandatarios de esas poblaciones estén a favor del no. Claro que sí. Carlos, y finalmente, lo que queremos saber los colombianos, ¿hay fecha? ¿Se sabe con certeza o por lo menos un dato aproximado de cuándo sería pues ese plebiscito? Bien, pues después de aprobada la forma de refrendación de los acuerdos, que es este plebiscito que anoche aprobó la Corte Constitucional, aún falta que el gobierno y las FARC firmen el acuerdo final para la terminación del conflicto. Para ello hace falta algunos aspectos específicos, como la escogencia del Tribunal de Paz y saber si los desmovilizados que quieran incursionar en la política tengan asignación de curules directas o primero tengan que hacer campaña para luego ser elegidos por los mismos colombianos. De tal manera se espera que el acuerdo final se firme antes de que acabe agosto, y después de ese acuerdo final, Juan Manuel Santos, como presidente, debe convocar al plebiscito, que a su vez este debe ser aprobado por el Congreso de la República. Después la registraduría deberá organizar ese día de votación y finalmente los colombianos votarán para saber si aprueban o no el plebiscito y por lo tanto los acuerdos que se lograron hasta el momento en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Sí hay fecha todavía? No se sabe aún la fecha, pero se presume o se espera que sea entre octubre y noviembre. Gracias, Carlos, por esta información. Tendremos tiempo para conocer aún más los colombianos en qué consiste este plebiscito y téngalo claro, la decisión está en las manos de ustedes y de nosotros. ¿Sí o no? Es fácil la respuesta. Pues el gobernador de Santander ya se pronunció también frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional. Esto dijo en las últimas horas Didier Tavera. El gobernador de Santander, Didier Tavera, considera que es importante participar en el plebiscito. Y el plebiscito es el mejor mecanismo para que todos manifiesten su conformidad o su inconformismo, pero lo que hay que hacer es salir a votar. Obviamente la indicación, nosotros quienes hemos vivido la violencia en Santander, la recomendación primero ha sido un sí rotundo a la paz, pero obviamente todos tienen derecho a manifestarse. Dani Ramírez, alcalde de Piedecuesta, también dio su punto de vista respecto al tema. No, nosotros estamos de acuerdo en que esta guerra absurda de más de 50 años ya se debe terminar, por eso es fundamental que lo saquemos, que apoyarlo y que la comunidad entienda que llegó la hora de la paz. Por otro lado, la comunidad bumanguesa tiene diversas opiniones sobre el plebiscito por la paz. No, veo que hay como injusticia porque hay gente que ha hecho daño y hay gente que está trabajando como los transportadores y no, a ellos no hay acuerdo. Claro, desde el punto de vista económico, social, disminución de la brecha de la pobreza, seguramente va a ser algo muy importante para el país. Creo que no es conveniente, que mejor hagan cosas justas y cosas que sirvan, no que se pongan a botar la plata en lo que no debe ser. La paz real es cuando haya equidad social, cuando se logre la verdadera educación, la salud. Esto es otra farsa del presidente. El plebiscito es un mecanismo de acción popular que busca el acuerdo o el desacuerdo de la ciudadanía respecto al proceso de paz en La Habana. 1:13 p.m. y los colombianos se preparan para votar en las urnas por el sí o por el no frente al proceso de paz. Por ahora en Norte de Santander las reacciones dan un respaldo positivo y esperan que la comunidad en general entienda bien cada punto de lo pactado entre el gobierno y las FARC. En Cúcuta el apoyo al plebiscito es unánime a menos de 24 horas que la Corte Constitucional fallara a favor de su realización. Yo voy a apoyar, a pesar de que no estoy de acuerdo con el gobierno del presidente Santos, pero sí estoy de acuerdo con el proceso de paz. Tenemos que dejarnos de matar los colombianos. Fíjense quiénes han puesto los muertos en este país, los policías, los soldados, los mismos guerrilleros son los campesinos. Siempre había un cuento para matarnos los colombianos. Me parece muy bien lo que hicieron y que hay que bregar por la paz. Para los espontáneos entrevistados, el país necesita un desarme del grupo subversivo, pues es invivible en muchas regiones su acción bélica. Haga paz aquí en Colombia, paz. Y paz y tranquilidad para los ciudadanos. Me parece que hay que salir a votarlo, hay que respaldar la paz en este país, porque somos un país rico, somos un país con un potencial no solamente natural, sino humano. También es unánime que las dos partes cumplan lo pactado para asegurar el acuerdo definitivo. El registrador nacional Juan Carlos Galindo explicó el costo del plebiscito y además quiénes podrán participar.
El proceso de votación del plebiscito hay que asimilarlo a una votación presidencial, a una elección presidencial. Implicará más de 11.000 puestos de votación, entre 85.000 y 100.000 mesas de votación en el país y fuera del mismo, es decir, habrá votación en el territorio nacional y por fuera del país. Implicará que puedan participar los 34.700.000 personas habilitadas para hacerlo y obviamente requerirá un umbral de aprobación del 13% del censo respecto de las preguntas por el sí, para que el mecanismo sea viable. Y siendo viable, para que cada una de las posturas gane, tiene que obtener la mayoría absoluta de los votos depositados. El proceso de votación por el plebiscito, dadas las estimaciones preliminares que hemos hecho hasta la fecha, ascendería a 350.000 millones de pesos. Los habitantes de Barrancabermeja también se pronunciaron sobre el plebiscito. El siguiente es un informe que nos envía Wilson Lozano desde el puerto petrolero. Wilson, adelante. Opiniones divididas encontramos en torno al plebiscito por la paz que aprobó la justicia colombiana. Las organizaciones no gubernamentales, por supuesto, han dicho que sí, otros ciudadanos también, pero algunos dicen que no y otros todavía tienen dudas. Aquí las respuestas de los barranqueños. Las organizaciones no gubernamentales, como uno de los sectores que más ha sufrido la guerra, está de acuerdo en votar sí en el plebiscito por la paz. Claro, desde Credos estamos apoyando el voto por el sí a los acuerdos en el plebiscito, ¿no? Porque creemos que los acuerdos de La Habana son la gran oportunidad que tiene el país históricamente. Pero entre los ciudadanos las opiniones son divididas. Algunos consideran en votar no en el plebiscito por la paz. No estoy de acuerdo con el plebiscito por una sencilla razón, de que nosotros como pueblo no sabemos qué es lo que se ha pactado en La Habana. No tenemos ni siquiera la menor idea qué es lo que se ha firmado los convenios con la guerrilla. No voy a votar, porque me parece como injusto lo que está pasando. Y todas las mentiras que el presidente pues ha dicho no nos convence aún todavía. Un porcentaje un poco más alto cree que es importante votar sí en el plebiscito. Claro que hay que votarlo sí. ¿Por qué? Porque es como la manera de refrendar lo que se hizo y obligar al presidente, cualquiera que sea de los presidentes, de acuerdo a la definición de la Corte, a que cumplan lo que está en el texto de los acuerdos. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, para apoyar ese proceso. Pero otros aún tienen dudas. ¿No van a votar? No se sabe todavía no. La campaña por el sí o no en el plebiscito por la paz hasta ahora comienza. En Barrancabermeja, Wilson Lozano y Edilberto Cabrera, Oriente Noticias.